Buenas tardes, amigos. Una vez más, tu programa Opción Legal. Programa que llegó para quedarse. Como siempre, con mis compañeras, la abogada de los artistas, Yara Familia, y nuestra abogada internacional, Elizabeth García, desde la Florida. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se siente, Yara? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Elizabeth, hola. Feliz de estar en una nueva entrega esta semana y más en este día que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama. Así es, y además muchas protagonistas en el país respecto al cáncer de mama que han superado esa gran crisis familiar, emocional y sobre todo de salud. Tenemos muchos temas importantes también, Yara. Claro en que el sí. día de hoy el país ha estado caliente con esto de la reforma fiscal o las reformas, porque reforma en el aspecto económico, en el aspecto constitucional, en el aspecto laboral, pero este es el tiempo de las reformas, porque Claro que desde sí. febrero, desde el 2016, se está hablando que el país necesita una reforma para que el país pueda crecer. Claro que sí. De manera que nosotros estamos estancados en muchos empréstitos internacionales, no hay inversión en obras públicas porque el presupuesto del Producto Interno Bruto no alcanza. Y es obligatorio que la reforma tenía que pasar en este tiempo. Ahora bien, tiene que ser con el concepto y la aprobación de la mayoría de los dominicanos. Claro que sí. Sí, hemos tenido 2 semanas un poco picantes, como dicen. La anterior y esta siguió bien caliente, pero gracias a Dios se está llegando a acuerdo y se le está dando la oportunidad al pueblo de que participe en la decisión de la nueva reforma. Así es. Elizabeth García, no sé si ya está con nosotros, señor Máster. Perfecto. Elizabeth, Sí, buenas estoy tardes aquí. a la distancia. ¿Cómo está? Hola. Bien, bien, feliz viernes. Sí, gracias, estoy por aquí. Feliz y contenta de estar una vez más con ustedes, aunque sea a distancias. Y nada, lista para comenzar el programa. Perfecto, así es. Bueno, miren, cuando nosotros analizamos qué está pasando en la República Dominicana en relación a la modernización de la reforma, podemos verificar que también hay mucha hipocresía en el país, en la clase política. Y digo esto porque he visto con malos ojos, no con buenos ojos, que partidos de oposición establecieron antes de las elecciones que el país necesita una modernización de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque eso va a traer al traste que tengamos energía eléctrica, que tengamos agua potable y que tengamos alimentación. Pero la reforma es igual a la vacuna del COVID. Usted necesita obligatoriamente vacunarse y después tener salud. En principio, la reforma fiscal afecta a muchos sectores. Pero ¿qué pasa? República Dominicana no está en condiciones de pagar tantos préstamos con evasión de impuestos, con situaciones de préstamo a nivel internacional grave que viene desde una historia política. Entonces, por vía de consecuencia, la reforma es obligatoria. Candidatos de partidos de la oposición decían que el país necesitaba una modernización de la reforma. Hoy yo veo que candidatos de partido o ex candidatos están prácticamente diciendo a la gente que salga a la calle, que salga a protestar. Lo último que yo vi es en el Congreso ayer que hay una persona que está diciendo no, porque esta reforma tiene que traer como consecuencia que la marihuana y que las drogas se aprueben. Digo, pero ¿cómo es posible que sectores del país estén apoyando situaciones de esta naturaleza? Yo creo que sí el gobierno debió consultar a todos los sectores, exceptuando el político, porque en las elecciones pasadas el pueblo decidió por Luis Abinader. Y siendo mayoría, no tiene que aplastar a la oposición, pero con quien hay que estar de acuerdo para la reforma es con el sector empresarial, con las clases sociales, con los evangélicos, que son los que verdaderamente no tienen ningún interés marcado. Esta reforma fiscal y los gritos que existen en la calle
se están cogiendo para asuntos de politiquería. Y eso es lo que no es correcto. La reforma es obligatoria por encima de todo el mundo. Aunque griten, aunque pataleen, el país necesita una reforma, porque después de esta reforma usted verá que el país estará en mejores condiciones. Además de todo esto, es una reforma que aparentemente compleja, es completa, porque también viene con un aumento del salario. Y ese aumento del salario significa que también va a ayudar a la canasta familiar. ¿Qué dice Elizabeth desde la Florida? Bueno, yo creo que todos los sectores o todo el mundo tiene una opinión y hay que respetársela. De eso se trata de la democracia. Hay algunos puntos que yo veo que están muy extremos, es decir, como que no lo veo muy justo, pero para eso tenemos un país democrático. Y con el diálogo, las negociaciones, me imagino que van a llegar a algunos acuerdos, algunos ajustes, porque, ok, plantearon la reforma, pero no tiene que ser 100% así. Se pueden modificar otras cosas. Se puede quitar un poquito de allí y un poquito de aquí, como digo yo. Se pueden ajustar, pero sí son necesarias porque todo ha aumentado y no nada más en República Dominicana, a nivel mundial. Tenemos inflación en todo. Después del COVID nos hemos quedado rezacados en todas las naciones, no solamente en República Dominicana. Y sí es importante la reforma porque eso va a contribuir a otras áreas de la economía en República Dominicana que van a verse beneficiadas. Pero sí hay algunos puntos que van a tener que ajustar. Es mi opinión. De acuerdo con la reforma, lo que entiendo es que debe reajustarse la misma, ya que han sido, lo que más sonido han hecho es lo afectado. Los que se han beneficiado se han quedado callados. Entonces, algunos sectores se están aprovechando del alboroto del pueblo, de los que están en contra de la reforma, pero no es rechazar un 100% la reforma lo que procede. Lo que se debe hacer es ajustar la reforma con acuerdo y consensual con cada sector. Señores, yo he determinado que el presidente de la República es el hombre que respeta más la Constitución en este país. ¿Y por qué digo esto? Porque los partidos del pasado, a la hora de reformar lo que sea en el Congreso, llevaban un maletín negro con unos brillos increíbles para convencer a legisladores de que aprueben X o tal cosa. En esta oportunidad, el presidente de la República, teniendo todos los poderes, ha intentado consensuar con todos los sectores y no ha tenido poderes para aplastar a la mayoría ni a los partidos de oposición. Esto significa que Luis Abinader, con esta actitud, va a pasar a la historia como un hombre demócrata, porque teniendo los senadores y los diputados, están consensuando con todos los sectores. Lo último que escuché una señora ayer diciéndole todos los improperios al presidente, y nadie ha salido en defensa del presidente, porque el presidente no necesita que lo defiendan, toda vez que con sus propios actos democráticos habla que el país ha cambiado y que eso es parte de la democracia. Lo más importante, que todos los dominicanos unamos esfuerzo y entendamos que la forma de crecer como país es mediante el diálogo y entendiendo que hay que pagar impuestos y que hay que perseguir a los evasores. Hablaba con unos amigos en el día de hoy y me decían que en Estados Unidos a los peloteros de Grandes Ligas le cobran un 40% de ese bono grande que le dan de impuestos. Entonces, nuestro país no tiene cultura impositiva y es por eso que nosotros no crecemos como país. De manera que Opción Legal apoya al presidente en esta reforma, pero sin que pueda avasallar a nadie. Consultar los sectores.
pero en los sectores productivos. Aquí hay que pensar que los empresarios son los que tienen la economía de la República Dominicana donde está. Con esas personas hay que hablar de frente. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica mantienen los sectores religiosos de este país organizados. Con esa gente hay que hablar de frente. Los sectores populares, las mujeres, todos los sectores tienen obligatoriamente que consultar con el gobierno y todos como hermanos llegar a un acuerdo. Ella la familia. ¿Qué dice usted? Sin hacer ofensa, sobre todo. Que sea un diálogo entre todos de manera sana, sin ofensa. Y cada sector planteando los puntos que entienden que lo desfavorecen. Y sobre todo argumentando esos puntos. Claro, cuando nosotros vemos en el día de ayer de manera organizada los legisladores y la Comisión de Hacienda en un llamado que no es plebiscito, sino vistas públicas, recibiendo al pueblo en todo el sentido de la palabra. Lo vi muy bien porque eso es darle participación al pueblo. Claro, eso es la auténtica democracia. Democracia que bajo ningún concepto podemos perder. Yara, Elizabeth. No, y es buena señal de que están abiertos al diálogo y consensuar cambios en la reforma. Claro. Porque si no, no claro. hubiera diálogo. Y que no está abierto al diálogo. Elizabeth. Que no es algo impositivo como hemos tenido en el pasado. Que no voy a mencionar nombres, pero usted tiene toda la razón, doctor de la Rosa. El presidente se caracteriza por eso, por respetar la Constitución, por respetar los derechos de los dominicanos y por tratar siempre de mantener un balance. Nunca va a estar todo el mundo de acuerdo con ninguna ley, con ningún cambio. Eso es normal. Tener opiniones en contra, tener frentes en contra, pero sí he podido observar que el presidente por lo menos le interesa el diálogo, escuchar la representación, las opiniones, y es importante. Otro tema que tenemos pendiente y que me gustaría, por favor, que Yara comentara, y usted también, doctor, es en cuanto a la nueva, lo que se va a reformar en la ley de migración. Eso es algo que aquí en Estados Unidos, en el exterior, están dándole muchos comentarios negativos a la República Dominicana en cuanto al tema de los haitianos. Estamos bien desacreditados, como digo yo, y también muchas personas mal informadas. Yo sé que en República Dominicana ahora se está viviendo los cambios de la reforma, pero ese es un tema que el gobierno tiene que ponerle atención y que tiene que expresar en realidad cuáles son los métodos y cuáles son las opciones que tienen los ciudadanos haitianos en República Dominicana para regularizarse y cuáles son los cambios que van a hacer en la dirección de migración para poder regularizar, o los que no califiquen para regularizarse, que entonces tengan que salir. Tengo que decirle, Yara, a la abogada internacional, para mí, la mejor en materia migratoria internacional. Y a mi derecha está la mejor en el país. Recuerden que cuando nombraron al director de migración, yo le dije a ustedes que iba a pasar con los organismos internacionales y que todos íbamos a estar en la mirilla de Amnistía Internacional y de muchas instituciones sin fines de lucro que persiguen a nuestro país. Además, un país tan progresista y que la gente ha decidido venir a la República Dominicana a invertir, debe estar perseguido también por fundaciones, entre comillas, pero también por países que son competencias nuestras. Y dije que eso va a traer como consecuencia que en el mundo digan que somos racistas. Lo más importante es que no es así. Y vamos a hablar esto después de una pausa comercial. Continúa viendo Opción Legal. Gracias, amigos, por continuar con tu programa
Opción Legal, programa que llegó para quedarse, pero programa que viene patrocinado por el proyecto turístico mundial más grande en materia de turismo en la República Dominicana, por Aventura Punta Cana, con su sucursal pronto en Miami, doctora. Claro, Donde vamos estaremos todo para nosotros allá. La gente de Aventura Punta Cana están inaugurando sucursal en toda la Florida y allá estaremos, Dios mediante, creo que es el 7 de diciembre. Aventura Punta Cana es un proyecto que te lleva a todo el planeta. Gracias a ello está el programa de Opción Legal, programa que ha venido a nutrir a la República Dominicana de asuntos migratorios y de muchos temas importantes. Doctora, hablando de migración, tenemos que reconocer que nuestro país ha sido un abanderado de la buena voluntad y los buenos tratos a los haitianos. Elizabeth, no importa lo que digan sectores a nivel del mundo, lo más importante es que nuestro presupuesto de miles de millones de pesos se van en la parturienta haitiana. Y la migración, cada país es soberano para aplicar sus leyes. En esta oportunidad estamos trabajando con nuestra ley de migración, no la nueva ley, Elizabeth, nuestra ley de migración que faculta y permite al gobierno dominicano a deportar, a enviar el término que fuere necesario en el aspecto legal para que ciudadanos ilegales no estén en nuestro país, toda vez que cuando en un país hay millones de ciudadanos ilegales, es un país que está en riesgo de la criminalidad. Y el presidente de la República, de una manera enérgica, le ha dicho al país que toda la semana va a deportar, va a repatriar 10.000 ciudadanos haitianos y o de cualquier ciudadanía, no tienen que ser haitianos. Los ilegales tienen que irse a su país, pero siempre he dicho, bajo los efectos de los derechos humanos, el debido proceso, el respeto a la dignidad humana y a la vida. Y eso es lo que está pasando con la repatriación de los ciudadanos haitianos. Y digo haitianos porque son la mayoría. Los venezolanos vienen y se organizan en el país. Si los europeos vienen, van a migración y buscan sus documentos. Pero los haitianos, como hacemos frontera, Yara y Elizabeth, vienen de manera ilegal y constante. Y nosotros estamos haciendo lo correcto. El gobierno de la República en principio fue atacado porque no cumplía las leyes migratorias, decían los partidos de oposición. Hoy el presidente de la República ha dicho que 10.000 haitianos toda la semana, es decir, 40.000 ciudadanos haitianos tendrán que coger para su país. ¿Y qué está pasando? Que muchos, por temor a una repatriación, se están yendo de manera pasiva. Sí, de manera voluntaria. De manera voluntaria. Y hoy el país está transitando niveles de mayor seguridad, toda vez que ese presupuesto en medicina para las parturientas haitianas lo serán para las parturientas dominicanas. Esto es un país pobre que vamos en crecimiento, pero bajo ningún concepto podemos alimentar a los haitianos y darles su salud. Los haitianos son buenas personas, son nuestros vecinos porque son trabajadores. Ahora bien, nosotros tenemos todo el derecho a que la política migratoria pongamos los puntos donde van y podamos repatriar a todo el ciudadano que se encuentra ilegal en la República Dominicana.